Hola, hoy vamos a terminar con los ejercicios del capítulo 2 del libro. Particularmente son los que tienen que ver con equilibrios en estrategias mixtas en juegos matriciales. Así que sin más vamos a ir no al libro. Yo tengo acá anotado cuáles son los problemas, ustedes también, así que encarémoslos ya desde una. El primer ejercicio dice probar el teorema 2.15. ¿Qué dice este teorema? Este teorema dice, o formalmente dice que un profile IJ es equilibrio de Nash si solo si, o sea, es equivalente a decir que IJ es equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Bien, veamos qué quiere decir eso. Si ustedes tienen un juego de dos jugadores, o sea, en forma matricial, y tienen una columna y una fila, a la fila le llaman la fila I, a la columna la llaman la fila J, ustedes saben que sea un equilibrio de Nash, y está implícito que es en estrategias puras, quiere decir que vamos a tener flechas que apuntan así, así, en esta columna, y flechas que apuntan hacia adentro en la fila I. Por otro lado, que sea un equilibrio de Nash en estrategias mixtas, ¿qué quiere decir? Que el jugador 1, que es el que el jugador 1, que es el que elige filas, va a elegir una distribución de probabilidad que es 0, 0, 1, 0, donde el 1 corresponde a la fila I. Y que el jugador 2, que es el que elige columnas, también va a tener una distribución de probabilidad 0, 0, 1, 0, donde este 1 va a estar en la columna J. Entonces vamos a ir para un lado para el otro. Vamos en esta dirección. Decimos que IJ es un equilibrio de Nash. Quiere decir que ninguno de los individuos tiene interés en desviarse. Ahora, supongamos que el jugador 1 decidiera, en vez de jugar I, juega una distribución de probabilidades sobre todas sus acciones. Se le pone probabilidades no nulas a otras filas. Pero que las flechas entren acá quiere decir que el pago que el jugador 1 obtiene acá es más alto, o por lo menos igual, a los pagos que él obtiene en otras casillas de esta columna. Esto quiere decir que el pago, pongamos que lo llamamos AI, del jugador en la fila I, es mayor o igual que los pagos que obtiene en otras casillas de esta columna. Llamémosla 1, bla, 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 hasta AN. AN si tiene N filas. Decíamos que esto era un equilibrio Nash y entonces se cumple esta propiedad. Ahora supongamos que el jugador 1, en vez de jugar ahí o jugar I en forma determinística, le pone probabilidades a estas otras casillas. O sea, le va a poner, qué sé yo,
P sub 1 acá, hasta P sub n. Entonces, cuando le pone esas probabilidades y el jugador 2 no se mueve, porque está eligiendo esta columna, el pago esperado del jugador 1 va a ser la suma de estas probabilidades por los pagos. O sea que esto va a ser el valor esperado para el jugador 1 de desviarse, o sea, de poner una distribución de probabilidad, vamos a poner P raya, siendo que el jugador 2 no se ha movido. En cambio, esto es el valor esperado para el jugador 1 de elegir I y que el otro elija J. Ahora bien, estos valores estos P son todos menores que 1. Yo les propongo que hagan este pequeño ejercicio. Vamos a poner valores numéricos, qué sé yo, 6 es mayor que 3, mayor que 5 y mayor que 4. Yo lo que les propongo es pongan probabilidades a cada uno de estos valores, o sea, vamos a poner P1 por 3 más P2 por 5 y más P3 por 4. Y como son probabilidades, tienen que ser menores o iguales a 1 y la suma de todas ellas tiene que ser 1. Esto yo les aseguro que este número, pongan los valores que quieran a las P, este número va a ser menor que 6. ¿Sí? Si ustedes lo quieren ver gráficamente, imagínense que ustedes tienen en una recta un valor, un valor, qué sé yo, A, y ese es mayor que, qué sé yo, toda una familia de valores, B, C, D. Si ustedes le ponen probabilidades y los suman, lo que va a quedar es como un promedio ponderado de estos tres valores. Pongamos que cae, por usar otro color, cae, qué sé yo, pongamos que cae acá. En el mejor de los casos, ustedes le ponen el valor 1, el P1, a D, y 0 a los demás. En ese caso, esto coincide con D. Pero nunca va a ir más a la derecha que D. Y dado que A era mayor que D, claramente A va a ser mayor que P1 por B más P2 por C más P3 por D. ¿Sí? Entonces, aplicando este mismo razonamiento, vemos que este valor, si era mayor que cada uno de los pagos que se obtenían en esta columna, si nos desviamos de elegir I a elegir una distribución de probabilidad, el pago esperado que vamos a encontrar va a seguir siendo menor que el pago esperado que obteníamos con IJ. Y por lo tanto, el jugador 1 no tiene incentivos para desviarse. O sea que esto no va, sigue jugando I. Y el mismo argumento lo podemos armar para el jugador 2. Es decir, que si IJ es un equilibrio de Nash, entonces IJ también va a ser un equilibrio de Nash, esta vez en estrategias mixtas, o sea, donde le ponemos probabilidad 1 a I y probabilidad 1 a Q. Y para el otro lado, también tenemos el mismo argumento, muy parecido. Si IJ es un equilibrio en estrategias mixtas de Nash, quiere decir que lo que le conviene al jugador 1 es elegir I con probabilidad 1 y al jugador 2 le conviene elegir J con probabilidad también igual a 1. Es decir, que ambos no se van a mover de IJ, pero si hacemos esto, quiere decir que el pago esperado para el jugador 1
con IJ, es decir, cuando las probabilidades son estas, es más grande que el pago esperado con cualquier otra probabilidad. Si es que el jugador 2 no se mueve. Y lo mismo para el jugador 2, vamos a decir que el pago para el jugador 2 de IJ es mayor o igual que el pago esperado con una distribución, digamos, Q-raya, si quieren, siendo que el jugador 1 no se desvía. Pero entonces, quiere decir que esta casilla va a ser mayor que, o el pago de la casilla IJ va a ser para ambos mejor que cualquier combinación con ponderadores probabilísticos de casillas en la misma fila, o en la misma columna, o en la misma fila. Entonces, llegamos a la conclusión de que eso solo es posible si el pago que obtiene, por ejemplo, el jugador 1 acá, es mayor que los pagos que obtiene en toda esta columna. Y lo mismo para el jugador 2, es mejor el pago que obtiene en esta casilla que los pagos que puede obtener en esta fila. Y eso muestra que vale este teorema, es la demostración de este teorema. Bien, los otros ejercicios son ejercicios más numéricos, pero cada uno de ellos ofrece algo interesante para razonar. El segundo ejercicio de esta sección nos pide que miremos un juego que, perdón, voy a tratar de borrar. Bien, nos pide que miremos un juego que lo podemos describir así. Es un juego bimatricial. Tenemos el jugador 1, tiene dos acciones posibles, llamémosla A y B. El jugador 2 tiene dos acciones posibles, llamémoslo C y D, y los pagos son 0,3, 3,0, 2, 1 y 1, 2. Primer paso siempre, cuando le den un juego así en forma matricial, primero traten de encontrar los equilibrios de Nash en estrategias puras. Como verán, por ejemplo, si están en esta fila, 3 es mejor que 0, por lo tanto vamos a tener una flecha para este lado. En esta fila, 2 es mejor que 1, tenemos una flecha así. En esta columna, 0 es peor que 2, mientras que 3 es mayor que 1. Y como ven, no hay ninguna casilla donde las flechas entran. Entonces solo puede haber un equilibrio en estrategias mixtas, porque el teorema de Nash nos dice que en un juego siempre va a haber un equilibrio en estrategias mixtas. Bueno, acá nos propone un candidato. El candidato es que el jugador 1 elige A con probabilidad 1/4 y B con probabilidad 3/4. Mientras que el jugador 2 elige C con probabilidad 1/2 y D con probabilidad 1/2. Y quiere que verifiquemos en forma directa que esto es un equilibrio de Nash. Es decir, que no hay, verificar en forma directa que es un equilibrio de Nash, es mostrar que no hay ningún incentivo para desviarse. Veámoslo desde el punto de vista del jugador 1. Fíjense que el jugador 1 elige, decimos con probabilidad, según esto, elige con probabilidad 1/4 la fila A y con probabilidad 3/4 la fila B. Ahora veamos. Si eligiera A y el jugador 2 juega con esta estrategia, acuérdense que siempre que verificamos directamente que algo es un equilibrio de Nash, suponemos que el otro jugador no cambia, solo cambia
el jugador que estamos analizando. Entonces el jugador 1 tiene que mirar, ¿qué le conviene? ¿Elige A o elige B? Si elige A, sabe que el jugador 2 va a elegir con probabilidad 1/2 esta columna y con probabilidad 1/2 esta. Es decir, que el pago que va a obtener el jugador 1 acá va a ser 1/2 por 0 más 1/2 por 3. O sea, 3/2. Mientras que si elige B, va a obtener 2 con probabilidad 1/2, 2 por 1/2, más 1 por 1/2. Entonces, si hacemos la cuenta, fíjense que esto es 3/2, y esto es 1 más 1/2, que también es 3/2. Esto significa, perdón, esto significa que estos muchachos, este muchacho, el jugador 1, obtiene lo mismo en A que en B. Por lo tanto, si él cambiara sus probabilidades de 1/4 a 3/4 a cualquier otra cosa, el pago esperado va a ser exactamente el mismo. Va a obtener en valor esperado 3/2. Para el jugador 2 es exactamente lo mismo. Supongamos que tiene que elegir entre C y D. Y suponemos que el jugador 1 mantiene fijas sus probabilidades. Entonces, el jugador 1 elige con probabilidad 1/4 A y con probabilidad 3/4 B. Entonces, si el jugador 2 está considerando la columna C, el jugador 2 va a obtener 1/4 por 3 más 1 por 3/4. ¿Mm? Es decir, va a obtener 3/4 más 3/4 más 3/4. O sea que va a ser igual a 6/4. Mientras que si elige D, obtiene con probabilidad 1/4 0 y con probabilidad 3/4 2. O sea, va a tener 0 por 1/4 más 2 por 3/4. Y esto es 6/4. Y otra vez es exactamente el mismo pago. Y por lo tanto, si se desviase el jugador 2 de esta distribución, no cambiaría el pago esperado porque obtendría simplemente otra vez 6/4 o 6/4 con distintos pesos, lo cual da 6/4 como valor esperado. Es decir, que ninguno de los dos jugadores tiene incentivos a desviarse, porque solo tendría sentido desviarse si le diese un pago estrictamente mejor. Bien. Vamos a borrar. Bueno, y esto prueba que esa estrategia mixta es efectivamente un equilibrio de Nash. Bien, vamos ahora a otro ejercicio. Este ejercicio, a ver, nos pide que, bueno, acá sí pide que calculemos los equilibrios. Tenemos un juego donde tenemos una matriz 2×2, los pagos son 3, 1, 0, 0, 0, 0 y 1, 4. Y lo que queremos ver son los equilibrios de Nash de este juego. Si empezamos a mirar los equilibrios de Nash con el sistema este de las flechas, vamos a ver que tenemos una flecha
que va para acá, una flecha que va para arriba, una flecha que va para acá, una flecha que va para acá. O sea que tenemos dos equilibrios de Nash. Pero ahora calculemos los equilibrios de Nash en estrategias mixtas. Acordémonos que para eso vamos a tener que le va a poner probabilidad P a esta fila, y como estos dos, las probabilidades que le ponga acá y acá tienen que sumar 1, simplemente escribimos 1 menos P. Y lo mismo este le va a poner probabilidad Q a esta columna, y probabilidad 1 menos Q a esta otra columna. Siempre es útil que tengan a mano una matriz donde calculen las probabilidades de cada una de las casillas de esta matriz. Por ejemplo, para llegar a caer en esta matriz, tiene que haberse elegido con probabilidad P esta y con probabilidad Q esta, y entonces eso es la probabilidad de esta casilla, es PQ. Para caer en esta, tendríamos P por 1 menos Q, o sea, para caer en esta tenemos Q menos P por Q, y para caer en esta tenemos que tener el producto de 1 menos P por 1 menos Q, que es 1 menos P menos Q más P por Q. Chequen que esto tiene sentido porque la suma de todos estos, de estas probabilidades, tiene que sumar 1, ¿sí? Caemos en algún lado de esta matriz. Entonces, fíjense que tenemos P positivo que se va con Q positivo que se va con y tenemos 2PQ positivos y 2PQ negativos, con lo cual también se van, y solo queda este 1. O sea que esta es la matriz de las probabilidades asociadas a esta matriz. Bueno, entonces es fácil escribir cuánto es el pago esperado del jugador 1 cuando elige con probabilidad P y probabilidad Q el jugador 2. Entonces vamos a tener que con probabilidad PQ obtiene un pago de 3. Con probabilidad 0 obtiene, con probabilidad P menos PQ obtiene este pago de 0, no lo ponemos. Con probabilidad Q menos P por Q obtiene este pago de 0, no lo ponemos. Y con probabilidad 1 menos P menos Q más P por Q obtiene 1. Entonces tenemos 1 menos P menos Q más PQ. Esto es igual a 1 menos P menos Q más 4 PQ. Para el jugador 2 es lo mismo, solo que con los pagos del jugador 2. O sea, va a tener 1 por P por Q, 0 por esta probabilidad, 0 por esta otra probabilidad, y 4 por esta. O sea que va a tener, distribuimos 4 menos 4P menos 4Q más 4P por Q. Es decir, vamos a tener 4 menos 4P menos 4Q más 5PQ. Y entonces para encontrar los equilibrios de Nash tenemos que hacer la derivada de Pi1 con respecto a P, y la derivada de Pi2 con respecto a Q. Vamos a hacer primero el caso donde suponemos que el máximo se da en el interior del intervalo 0,1. Acuérdense que, por ejemplo, P puede valer desde 0 hasta 1. Pero ustedes cuando grafican la función esta, puede tener varias formas. Podría ser que tenga un máximo adentro, es una función tipo así,
una función que tenga el máximo en este extremo, u otra que tenga el máximo en este otro extremo. En cuyo caso, lo que tenemos que ver que una de las condiciones es que, por ejemplo, P sea igual a 0. Si P es igual a 0 y vamos a esta expresión, ¿sí?, vamos a tener que el pago va a ser 1, vamos a ponerlo en verde, cuando lo hacemos igual a 0. Vamos a tener que va a ser 1 menos Q, 1 menos Q. ¿Cuándo es máximo esto? Fíjense que Q está restando. Por lo tanto, lo que queremos es que este Q sea lo más chico posible, pero lo más chico posible que puede ser Q es 0. O sea que si P es 0, Q tiene que ser igual a 0. Y eso nos da una solución. Ahora, ¿qué pasa si poníamos Q igual a 0 para este jugador, para el 2? Entonces nos quedaría 4 menos 4P. Pero ¿cuándo es máximo esto? Cuando P es lo más chico posible. ¿Cuándo es lo más chico posible? O sea, teníamos que Q era igual a 0, se deduce que P tiene que ser igual a 0. O sea que un equilibrio de Nash es que ambos sean 0. Y si ahora miramos esto, que sea 0 P y sea 0 Q, significa que esto va a ser 1 y esto va a ser 1, y nos representa este equilibrio de Nash. Ahora, hagámoslo con otro color, digamos, y ahora hagamos que P sea igual a 1. Si P es igual a 1, acá se nos hace 1 menos 1, 0, y nos queda 4Q. 4Q menos Q, o sea, nos va a quedar 3Q. ¿Y cuándo es máximo este pago? 3Q, cuando Q es igual a 1, ¿sí? Porque esto es positivo. Y lo mismo para este, si yo pongo Q igual a 1, entonces me va a quedar 4 menos 4, o sea, me va a quedar 4P, que es menos 4P, más 5P, porque el Q es igual a 1. Entonces me va a quedar 5P menos 4P, o sea, me va a quedar P. ¿Y cuándo es máximo esto como un pago? Y cuando P es igual a 1. Es decir, que cada uno está eligiendo lo mejor para sí mismo. Cuando uno elige con probabilidad 1, el otro también tiene que elegir con probabilidad 1. ¿Y qué pasa cuando eligen probabilidad 1P? Significa que van a estar seguros en esta fila y en esta columna. O sea que vamos a capturar este otro equilibrio de Nash en esta estrategia. Bueno, y ahora sí, vamos a mirar el caso en el que tenemos el máximo en el interior. En cuyo caso, lo que tenemos que hacer es calcular las derivadas de las funciones de pago e igualar a 0. Si derivamos con respecto a P, vamos a tener menos 1 más 4Q igual a 0. Y acá, cuando hacemos pi2 y derivamos con respecto a Q, vamos a tener menos 4 más 5P igual a 0. De lo que surge que Q tiene que ser igual a 1/4 y que P tiene que ser igual a 4/5. Por lo tanto, los equilibrios que vamos a haber obtenido son los que ya dijimos antes, que eran 1, 0, 1, 0,
correspondiente a esta casilla. El otro equilibrio es el 0, 1, 0, 1, correspondiente a esta casilla. Y finalmente este otro que obtuvimos, el interior, dijimos P 4 quintos, 4 quintos, entonces 1 menos P es 1 quinto, y Q es 1 cuarto, y 1 menos Q es 3 cuartos. Y esto nos da los 3 equilibrios de Nash de este juego. Bien, lo vemos. Y nos queda un último ejercicio para hacer, que es el de los matching pairs, o sea, de las monedas que concuerdan. Es un juego muy simple donde dos jugadores tienen que, cada uno tiene una moneda, y simultáneamente la tienen que mostrar. Obviamente, las salidas son que muestren cara o muestren cruz. Y en ese caso, decimos que si las dos monedas coinciden, así. Tenemos el jugador 1, el jugador 2. Pueden mostrar cara o cruz. Cara o cruz. Y decimos que si muestran el mismo lado, gana el jugador, como puso acá los pagos, gana el jugador 2. O sea que si los dos muestran cara, el jugador 1 pierde una moneda y el jugador 2 obtiene una moneda. Y lo mismo si los dos muestran cruz. Y al revés, si muestran monedas diferentes, el que gana, lados diferentes de la moneda, perdón, gana el jugador 1 y pierde el jugador 2. Bien. Fíjense que este es un caso típico que, perdón, puse mal la flecha, la cabeza de la flecha. La flecha va así porque 1 es mejor que menos 1. 1 es mejor que menos 1, 1 es mejor que menos 1, y 1 es mejor que menos 1. Es decir, que no hay un equilibrio de Nash. Es el ejemplo prototípico para mostrar que no todos los juegos tienen equilibrios de Nash en estrategias puras. Entonces tenemos que buscar equilibrios de Nash en estrategias mixtas. Claramente, como no hay ningún equilibrio de Nash en estrategias puras, no tenemos que preocuparnos por las situaciones estas que habíamos dicho de cuando encontrábamos el máximo acá o cuando encontrábamos el máximo acá, que era cuando las probabilidades eran 0 o 1. De eso no tenemos que preocuparnos porque no hay equilibrio en estrategias puras. Entonces lo único que tenemos que hacer es escribir pi1 de la, si le ponemos probabilidad p acá y 1 menos p, y si le ponemos probabilidad q acá y 1 menos q, tenemos que calcular cuál es el pago esperado cuando tenemos estas probabilidades. Bueno, acuérdense que teníamos esa matriz donde habíamos hecho las probabilidades y la probabilidad correspondiente a esta casilla era P por Q. Entonces tenemos menos P por Q. Más 1 por la probabilidad de esta casilla, que era P menos PQ. Más 1 por la probabilidad de esta casilla, que es Q menos P por Q. Y menos por la probabilidad de esta casilla, que era 1 menos P menos Q más P por Q. Entonces nos vamos a tener menos 1 más P más Q
menos P por Q. Si juntamos términos, vamos a tener un menos 1 acá. Vamos a tener 2P positivos, 2Q positivo, y a ver, 1, 2, 3, 4, menos 4P por Q. Si hacen la cuenta para el jugador 2, con esto mismo, fíjense que van a tener P por Q menos P más P por Q, menos Q más P por Q, más 1 menos P menos Q más P por Q. Y esto, agrupando términos, vamos a tener 1 menos 2P menos 2Q más 4P por Q. Esto es, el pago del 2 es el negativo del 1 y viceversa, lo cual tiene sentido porque los intereses de estos dos jugadores están contrapuestos. Entonces, cuando buscamos las probabilidades que nos dan el equilibrio óptimo, debemos derivar con respecto a P y igualamos a 0, porque acuérdense otra vez, este caso no cuenta porque no tenemos equilibrios en esta estrategia. De la derivada de 1, del pago de 1 con respecto a P, nos va a dar 2 positivo menos 4Q, igual a 0. Y la derivada de pi 2 con respecto a Q nos va a dar menos 2 más 4P igual a 0. Y si despejan, van a encontrar que las soluciones son Q igual a 1/2 y P igual a 1/2. Es decir, que el equilibrio va a ser 1/2 para el jugador 1, 1/2 para el jugador 2. Y pregunta, bueno, ¿cuál va a ser el pago esperado que van a obtener estos individuos? Bueno, simplemente tomen cualquiera de estas dos expresiones de la función de pago, vamos a hacerlo con la del 1, entonces vamos a obtener pi1 de 1/2 para él, 1/2 para el otro, ¿qué nos va a dar? Tenemos menos 1 más 2 por P, pero P es 1/2, más 2Q, vamos a dar 2 por 1/2, menos 4 por 1/2 por 1/2, o sea, 4 por 1/2 por 1/2. ¿Y esto cuánto es? Fíjense que esto es 1, esto es 1, 2 positivo, este se me va con este, por ejemplo, y este es 1/2 por 1/2, 1/4, 4, nos da menos 1, que se me va con este otro. Es decir, que da 0. Y lo mismo como pasa con el otro, porque acuérdense que el negativo de esto es 0, el negativo de 0 es 0. Por lo tanto, aún estrategizando, aleatorizando sobre las acciones, el pago esperado que cabe que obtengan los jugadores va a ser 0. Y bien, con esto podemos dar por terminada la parte de la práctica del capítulo 2.